a grabar. Comparto pantalla. Tienen que hacer un trabajito que es el siguiente. ¿Están viendo lo que... ¿Están viendo, verdad? Unos Sí. recuadros. Bien. Sí. Bien, lo que tienen que ustedes ahora es, este no es exactamente el que tienen que mirar, porque este es el que tienen que mirar. Bueno. A ver, ¿qué pasó? Se me puso todo negro. Debo haber marcado algo mal. Vamos de nuevo. Tienen que... armar pares. Yo acá les puse 8 hidrocarburos. Ustedes tienen que armar pares. Les voy a dar unos minutos de tiempo para y decir cuál es el criterio que utilizan para armar esos pares, ¿no? Grupos de A2 sería. Tienen que armar grupos de A2 según un criterio que ustedes me van a contar. Así, yo me callo, no digo nada. A los que se van sumando, les cuento que la actividad es armar pares utilizando un criterio. Vamos a ver si coincidimos en el criterio. Yo usé uno, pero por ahí ustedes tienen otro criterio diferente y es válido. A veces no siempre hay una sola solución para los problemas en química. A veces hay más de una. ¿Puede ser este el caso? No lo sé. Los alumnos siempre me sorprenden porque siempre tienen criterios que a lo mejor no son parecidos a los míos y sin embargo son correctos. Bien. Hola a los que van llegando. Supongo que estarán pensando. Sí, igual no me acuerdo mucho, la verdad. No importa. No, tampoco, profe. Bueno, no importa. A ver, ¿qué tenemos que saber acá? Nosotros trabajamos fundamentalmente en el eje 2, en el eje 1 vimos algunas características generales del elemento carbono. ¿Han accedido al nuevo documento donde están todos los archivos y la ejercitación? Calculo que no. Ni siquiera saben de qué se trata, lo que viene o sí. O Más o menos. sea, tipo Yo lo no. vi, pero no. Tipo no, sería. Bueno, Entonces, entré, pero no tienen que escuchar primero un audio, después leer. No hay video, en este documento no hay video porque no encontré ningún video que me gustara. Y hay una ejercitación. En el eje 1 vimos características general del compuesto, de la estrella de nuestra materia, que es el carbono. Vimos que el carbono establece 4 enlaces, que pueden ser 4 simples, 2 dobles y 2 simples, 1 triple y 1 simple, que forma cadenas. El otro día estaba leyendo que hay un compuesto, un hidrocarburo que está formado por 390 átomos de hidrógeno. Tiene un nombre y todo, que no me acuerdo, por supuesto, y esas cadenas pueden ser abiertas, cerradas, ramificadas, pueden ser lineales, saturadas e insaturadas. Eso fue lo que vimos en el eje 1. Vimos la hibridación, bueno, eso medio para el olvido porque es un tema difícil, pero bueno, para algo sirve, a mí me gusta, sin embargo. Después vimos en el eje 2 toda la variedad de hidrocarburos que existe, alcanos, alquenos, alquinos, cicloalcanos, cicloalquenos, cicloalquinos, entre los alifáticos, y vimos los aromáticos. Acá en este esquema, en estas 8 imágenes, ¿hay algún aromático? ¿No? No hay aromáticos. Acuérdense que los aromáticos eran hidrocarburos cuya base era el benceno, que era un anillo de 6 carbonos con 3 enlaces dobles alternados con 3 simples. Acá son todos alifáticos, ¿está? Sí. Son todos alifáticos. Estos son todos alifáticos y además tienen otra
todos son alifáticos y todos son de cadena abierta. ¿Están de acuerdo? No hay ninguno de cadena Sí. cerrada. Sí, sí. Bien, lo que he usado acá son distintas formas de representar hidrocarburos. ¿Cuál es el secreto acá? Y bueno, fíjense si hay saturados y no saturados. Y si entre los no saturados hay enlaces dobles y enlaces simples. Fíjense la cantidad de átomos de carbono que tiene cada uno. ¿Cuántos carbonos tienen en total? Tienen todos en común. Ahí están contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Cuántos tienen todos? Todos tienen ¿cuántos carbonos? 7. Sí, todos tienen 7 carbonos. Entonces podríamos decir, bueno, una cosa que tienen en común es, primero, que son todos alifáticos. Segundo, que son todos de cadena abierta. Tercero, son todos de 7 carbonos. Bien. Ahora vamos un poquito más allá. Busquemos un par de compuestos que se parezcan, por ejemplo, que todos los enlaces sean simples. Que sea un alcano y que solo tenga carbono e hidrógeno, porque si ustedes ven, en el 1 y en el 4 tengo cloro y tengo bromo también. ¿Sí? Entonces, si tengo en cuenta ese criterio, que tengan 7 carbonos y que todos los enlaces sean simples, ¿cuáles podría juntar en un grupo? El 8. Bien, Y el el 8 6. y el 6. Bien, entonces, en el ejercicio, la imagen 8 tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, y acá también, solamente que están representados de manera diferente. El círculo negro serían los carbonos, los círculos grises serían los hidrógenos, y los rectángulos verdes, que no son rectángulos, pero bueno, representarían los enlaces carbono-carbono y carbono-hidrógeno, ¿no? Entonces ahí tendría un par, el 6 con el 8, 7 carbonos. Una pregunta, dentro de esta estructura que está representada en el dibujo, ¿hay alguna parte que sea distinta al resto o son todos, podemos decir que la molécula es uniforme, es parecida, es casi toda igual? Es casi todo igual. Podríamos decir que es una molécula que no presenta ninguna característica particular, ningún átomo, son todos carbonos e hidrógenos unidos de la misma manera. Carbonos, carbono, carbono simple, carbono, hidrógeno siempre un enlace, también un único enlace. Bien, entonces, primer par, 6 y 8, nada en particular. Otro par. Los enlaces triples. Bueno, ¿cuáles serían? El 5 y el El 7. 5 y el 7. Entonces, tengo, ¿cuál es la diferencia entre el 5 y el 7? ¿Cuál es la diferencia? Observen bien, el 5 y el 7. Entonces, esta la voy a dejar ahí, solamente que voy a poner, no voy a poner nada. Entonces dijimos 6 y 8, bien. El 5 y el 7 tienen 7 carbonos y un enlace triple, pero se parecen en eso, ¿no es cierto? 7 carbonos, un enlace triple. ¿En qué se diferencian entre sí? Por ejemplo, el tipo de cadena, según la disposición espacial. En el 5, ¿cómo es? Lineal era. Lineal, y en el 7, Ramificada. ramificada. Pero todos Ramificada. tienen, exacto, todos tienen 7 carbonos, todos tienen la misma cantidad de hidrógenos. 7 por 2, 14 menos 2, 12, 3, 5, 8, 10, 12. Todos tienen 12 hidrógenos y hay un enlace triple. Pregunto, ¿en esta molécula hay alguna parte de la molécula que sea distinta al resto? ¿Qué les parece? Profe, yo no veo las uniones ahí. Porque como que están los carbonos, por ejemplo, ahí donde está señalando están ¿Por qué no juntos y las no tienen ves? una unión. No sé si eso influye o qué. Sí, influye en que no ves lo que yo quiero que veas. Pero, ¿por qué? A ver, si yo agrando la imagen, ¿las ves No, mejor? no, yo decía el 5 como que están todos juntos. Ah, acá sí no están las uniones.
pero es una forma de representarlo, por eso puse diferentes formas. Entre este carbono y este no hay enlaces, pero existen. Entre este y este no hay enlaces, pero están, no existen. Entre este y este no hay enlaces, pero están. Es como si estuviera una forma, una parte de la molécula representada de una forma y la otra representada de otra. Pero no importa, yo lo que quiero que me digan es, en la 5 y en la 7, en la molécula 5 y en la 7, ¿hay alguna parte de la molécula que se diferencia del resto? ¿Dónde está? ¿Cuál sería en ese caso? Por ejemplo, esta parte es parecida a esta, estas dos partes, estas son parecidas a esta y esta se parecen. ¿Y acá qué pasa? Acá hay una parte de la molécula que tiene diferencia con el resto. ¿No les parece? Esto es diferente al resto y esto es diferente al resto. En el resto de la molécula los carbonos tienen enlaces simples y en esta parte los carbonos están unidos por enlace triple. ¿Les parece que puede ser una Sí. diferencia? Bien, bien. Entonces, 6, 8, parecida toda la molécula. 5, 7, son parecidas las sustancias, pero si yo analizo cada sustancia por separado, hay una zona dentro de la molécula que tiene una particularidad, que esa particularidad la da el enlace triple. Bien, vamos a otro par. ¿Cuál sería? Tengo que ir a hacer algo 2 segundos mientras ustedes van pensando. ¿Otro par? Hay que agudizar la observación, ¿eh? Se habrán dado cuenta durante el primer cuatrimestre y lo que viene, hay que agudizar la observación. ¿Cuál sería el otro par? Los que tienen cloro. Bueno, pero eso quiero dejarlos para el último. Bueno, no. Analicémoslos ahora. Entonces, en el 1 y en el 4, ahí aparecen un par de átomos que, como son los halógenos, el bromo y el cloro, tanto en el 1 como en el 4. Bien, entonces, pregunta otra vez. Si yo analizo la 1, ¿hay alguna parte de la molécula que se diferencie del resto? Es lo de ramificada y que la 1 es lineal y la 4 es ramificada, me parece. Sí, pero todos son carbonos e hidrógenos. Todos son carbonos e hidrógenos y todos están unidos por enlaces simples. Sin embargo, tengo un cloro en un extremo y un bromo en el otro extremo. Y acá también tengo una estructura especial. O sea, tengo una parte de la molécula que se diferencia del resto. Voy a tratar de marcarlas. Tengo lápiz. Me había olvidado, las voy a marcar entonces, a esas zonas que se diferencian del resto. Esta es una zona que se diferencia del resto, esta es una zona que se diferencia del resto de la molécula, estoy hablando, ¿eh? Porque todo el resto es carbono e hidrógeno unido por enlaces simples, ¿ven? Sí. Acá no tengo nada para marcar que sea diferente del resto, porque son todos carbonos e hidrógenos. Bien, ¿y qué me quedan en estos dos pares? Fíjense, ni acá ni acá. Y en estos dos pares, ¿qué tengo de particular? Enlaces dobles. Entonces, los pares serían 5, 7, 6, 8, 2, 3 y 1 y 4. Bien. ¿Qué he tenido en cuenta? La existencia de particularidades comunes. Esto que yo he marcado con color amarillo tiene un nombre en química y se llama grupo funcional. Grupo funcional. ¿Por qué se llama así? Bueno, habría que preguntar a los químicos, pero ¿qué significa que es un grupo funcional? Un grupo funcional es un átomo o grupo de átomos o la existencia de enlaces dobles o triples que hacen que la molécula pertenezca a un cierto grupo de compuestos.
Por ejemplo, los que tienen enlace triple son alquinos, los que tienen enlaces dobles son alquenos, y los que tienen halógenos son halogenuros. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. Bien, voy a compartir pantalla blanca porque quiero que escribamos entonces. Voy a compartir pizarra y vamos a escribir. Entonces, enlaces triples, alquinos. Le vamos a llamar familia alquino. Esto ya lo saben ustedes. Lo que pasa es que no lo habíamos trabajado como grupo funcional. Enlace doble alqueno y presencia de halógenos, por ejemplo, flúor, se los voy a poner en el orden en que está en la tabla periódica, cloro, bromo y yodo. Estos son halogenuros o aluros, también les llaman algunos. Estas son, los alcanos también son una familia de compuestos, pero que no tienen ninguna particularidad los alcanos. Todos enlaces simples, todos carbonos y todos hidrógenos. Entonces, el grupo funcional, los grupos funcionales, la presencia de estos grupos funcionales, enlaces triples, enlaces dobles o halógenos, determina la existencia de diferentes familias. Estos grupos funcionales lo que tienen es que le dan al compuesto unas propiedades químicas y físicas especiales. Son zonas de la molécula cuando un hidrocarburo sustituido reacciona, solo reacciona esa parte amarilla que yo marqué de la molécula. Voy a volver a la otra pantalla. Entonces, acá. Profe, una pregunta. Sí. Entonces, acá voy a Los volver a grupos marcar. funcionales son, tipo, los podemos dividir como alquenos, alquinos. Sí, hasta ahora halogenuros. Pero son un mismo grupo funcional. No, los alquenos son No. enlaces triples, en los alquenos el grupo funcional es el enlace doble. En los alquinos el grupo funcional es un enlace triple, y en los halogenuros el grupo funcional es el halógeno. Pero puedo tener todo en la misma molécula también, ¿eh? Ejemplo. Vamos a un ejemplo. Yo podría tener este compuesto en donde tengo un enlace doble, un enlace triple y tengo, por ejemplo, un flúor. Acá en la misma molécula tengo 3 grupos funcionales, ¿los ven? Sí. Sí. En la misma molécula tengo un enlace triple, tengo un enlace doble y tengo un halógeno. Ustedes van a decir, bueno, pero entonces, ¿qué es? ¿Un alqueno, un alquino o un halógeno? Y bueno, hay un cuadro en donde está el orden de prioridad de los distintos grupos funcionales, y de ahí ustedes van a saber qué tipo de molécula es. En este caso, la prioridad es del enlace doble. El enlace doble tiene prioridad sobre el triple y el triple sobre los halógenos. Pero bueno, eso no importa. Lo de las prioridades dejémoslo para después. ¿Entendieron el tema de grupo funcional? ¿Alguien me habló? Esperen un poquito. Carola dice no, pero no sé no a qué es. Carola Codoni. No, lo ¿será? escribí hace un montón. Bueno, porque el chat yo no lo leo, perdón. Háblenme, ¿no? Bueno. A mí los micrófonos abiertos no me molestan, a menos que haga mucho ruido, así que no se preocupen ustedes, ténganlo abierto, así es más fácil. Bien, entonces, ¿entendieron el concepto de grupo funcional? Sí. Yo ahora les voy a mostrar unas... Bueno, porque el eje 3, les cuento, el eje 3 se llama hidrocarburos sustituidos, es decir, hidrocarburos en los cuales uno o más hidrógenos han sido reemplazados por otros átomos, específicamente oxígeno e hidrógeno, y eso genera 8 familias nuevas de compuestos. Por eso se llama introducción a los hidrocarburos sustituidos, porque después vamos a ver
cada familia por separado. Aunque yo creo que voy a juntar dos familias, las más parecidas. Bueno, yo los invito nuevamente a que traten de armar pares. Acá que tengo hidrocarburos, pero aparecen átomos de oxígeno. ¿Qué tienen que saber ¿qué tenemos que saber del oxígeno? Miren, les voy a mostrar qué tenemos que saber del oxígeno. Con respecto al carbono, el carbono establece, ¿no es cierto?, 4 enlaces simples, o 1 doble y 2 simples, o 1 triple y 1 simple. El hidrógeno siempre establece enlaces simples. Siempre se une por enlaces simples al oxígeno, ¿ven? Acá tienen representados enlaces simples del hidrógeno y con el carbono. Ahora, el oxígeno establece enlaces. Hoy vamos a ver los oxigenados nomás. Después los nitrogenados los van a ver en el apunte, porque los van a tener que diferenciar en moléculas orgánicas complejas bastante familiares para todos. El oxígeno establece o dos enlaces simples, esto no es un cero, sino que es una O, o un enlace doble. Nosotros vamos a ver en los oxigenados, el oxígeno entonces, con dos enlaces simples o con un enlace doble. Entonces, vamos a marcar el oxígeno y vamos a marcar el oxígeno en cada compuesto y vamos a tratar de ver si podemos armar algunos pares. Estos pares están fáciles, me parece. ¿Reconocen el oxígeno? ¿Lo ven en el resto de la estructura de la molécula? Bien, entonces fíjense. Estos son todos compuestos oxigenados. ¿Por qué? Porque tienen oxígeno. Son hidrocarburos sustituidos, específicamente compuestos oxigenados. ¿Por qué? Porque hay oxígeno. Uno o más átomos de hidrógeno han sido reemplazados por uno o más átomos de oxígeno. Ahora fíjense, me gustaría que me dijeran qué les parece, cuáles serían, cómo los podría agrupar en pares. ¿Cómo podría ser para agruparlos en pares? ¿Qué criterio podría tener en cuenta? ¿Qué les parece? Observen. Enlaces dobles. Serán las uniones Bueno, tengo entonces, fíjense, acá que tengo un oxígeno unido por dos enlaces, por un enlace simple, uno a un carbono y otro a otro hidrógeno. Acá tengo un oxígeno unido por dos enlaces simples, a un carbono, que sería este, y a otro carbono, que sería este, ¿no? Podría decir que hasta se parecen, ¿no? No se parecen porque, miren, a ver si puedo marcar con otro color. Esto sería como una especie de resto. Nosotros les vamos a llamar a estas estructuras verdes R. R quiere decir cualquier cadena hidrocarbonada, cualquier hidrocarburo, cadena abierta o cerrada. En general vamos a usar todos hidrocarburos de enlaces simples. Entonces acá tengo, miren, un oxígeno unido a un resto y a un hidrógeno, y acá tengo un oxígeno unido a dos restos. ¿Les parece? Sí. En este caso, el resto no es un resto, porque es solo un hidrógeno. ¿Ven la diferencia entre este compuesto y este? Acá tengo el oxígeno unido a un resto y el hidrógeno, y acá tengo el oxígeno unido a dos restos. Bien, esto es un alcohol, esto es las moléculas que tienen esta estructura, pertenecen a la familia de los alcoholes. Y las moléculas que tienen esta estructura pertenecen a la familia de los éteres. Esto es un éter. Podríamos decir que son dos derivados del agua. ¿O no? Miren, el agua es H2O.
Entonces tengo un oxígeno central. En el caso de los alcoholes, acá tengo un resto y acá sigo teniendo el hidrógeno, y en el caso de los éteres tengo resto y resto. ¿Les parece? Entonces es muy importante cuando ustedes vean un oxigenado para identificar el grupo funcional o para identificar a la familia a la que pertenece el compuesto, es fijarse cómo está unido al oxígeno el carbono, si está unido por enlaces simples, y si está unido por enlaces simples, a uno o a dos restos. Entonces, si está unido a un resto es un alcohol, y si está unido a dos restos es un éter. Bien. Profe, pero el alcohol no está unido a dos restos. No, porque esto es un hidrógeno. Ah, no Cuando cuenta como hablamos de resto. restos en orgánica, en química del carbono, hablamos de cadenas de hidrocarburos, abiertas, cerradas, lineales, ramificadas. Siempre van a ser con enlaces simples, generalmente, bueno, excepto que tengamos un aromático, que sí los vamos a ver a los aromáticos. Bueno, les voy a hacer voy a compartir pantalla blanca y, no, ¿sí o no? ¿Sí o no? No, sigamos con estos. Bien. Acá yo tengo, ¿qué tengo? Un oxígeno unido por doble enlace a un carbono. Y acá también. Pero ¿qué diferencia hay entre este carbono y este? ¿Estaba escribiendo con verde? Sí. Voy a marcar el resto. Fíjense, acá tengo el oxígeno. Se está poniendo, si lo analizan después lo van a ver fácil. Acá tengo el oxígeno unido a un resto, y acá me estaría faltando un hidrógeno que no lo escribo, ¿no es cierto? Sí. Porque el carbono está unido tiene 4 enlaces. Bien. Y acá tengo dos restos. Se parecen. Este carbono es un carbono primario, este es un carbono secundario. Bien, entonces, cuando el oxígeno se une por enlace doble a un carbono primario, la familia es la familia de los aldehídos. Aldehídos. Cuando el oxígeno está unido por enlace doble al carbono, pero es un carbono secundario, hablamos de cetonas. La clase que viene antes de que tengan que entregar el cetonas, me faltó la T. Cetonas. Antes de que tengan que entregar el trabajo práctico, vamos a tener otra clase. Bueno, no se entiende nada lo que dice, pero dice cetonas. Entonces, tenemos los alcoholes y los éteres que son parecidos, en donde el oxígeno está unido por enlace simple. En el caso de los alcoholes, a un resto y al hidrógeno. En el caso de los éteres, a dos restos. Después tenemos carbono unido por enlace doble al oxígeno unido por enlace doble al carbono. Si el carbono es primario, tenemos los aldehídos; si el carbono es secundario, tenemos las cetonas. Bueno, y el más complicado, que es el que sigue, fíjense, vamos al de la izquierda, al de la derecha. Acá tengo un carbono primario que está unido por enlace doble al oxígeno y por enlace simple al mismo grupo OH de los alcoholes. Esto es un ácido. Ácido carboxílico no lo voy a escribir porque es mucho, es muy largo. Ácido carboxílico, y no tenemos mucho tiempo. Y esto es un éster. Entonces, ¿cuál es el secreto para reconocer una familia de compuestos? Primero, ver si tiene sustituciones. Si tiene sustituciones, ¿cuáles? Si son de oxígeno, es oxigenado. Pero hay que ver si está sustituido por un oxígeno con enlace simple, por oxígenos con enlaces dobles, o por oxígeno con enlace doble y simple. Bien. Voy a compartir pantalla blanca y les voy a poner una serie de compuestos para ver si los podemos reconocer, así rápidamente. Entonces, 1, 2, 3. Vamos a ver qué son vamos a ver si reconocen las familias. Si no se acuerdan, no importa. Me dicen, era el de arriba a la izquierda, era el de arriba a la derecha, era el de abajo, ¿sí? Vamos a hacer uno que sea cerrado.
Eso es un oxígeno, no un 6. Vamos a reconocer familias. Después el nombre de los grupos funcionales los van a sacar del apunte, pero lo que me interesa es que identifiquen, que hayan entendido el concepto de grupo funcional y que hayan entendido el concepto de familia. Hay diferentes formas de escribirlos también, ¿no? Eso nos vamos a poner gauchitos cuando veamos cada grupo en particular. Ustedes mientras vayan pensando. ¿Qué puede ser? Me salen medio chuecas. Bien. Vamos acá. ¿Qué tenemos? Grupo funcional. No importa el nombre. ¿Pero qué familia sería? Alquino. ¿A dónde tenemos el enlace triple acá? Alcano. No, porque acuérdense que los alcanos, esto sería alcano, ¿no es cierto? Pero el alcano no tiene ninguna particularidad. Lo que le da particularidad es donde tengo el grupo con oxígeno, donde tengo el enlace doble o triple, donde tengo un halógeno. De todas las familias que vimos, alcoholes, éteres, aldehídos, cetonas, ácidos y ésteres, ¿qué sería? No se acuerdan, pero no importa, porque claro, recién empezamos. Esto es Profe, yo una... lo anoté, pero no lo sé. Bueno, vamos. Ni idea, profe. Sí, acuérdense que tenemos que reconocer, este es un oxígeno, Un alcohol. es un alcohol. Yo tengo un enlace simple, un carbono, y el otro está unido a un hidrógeno. Esto es un alcohol, bien, esto es un alcohol. Ah, Esto es un alcohol, perfecto. Tenemos que terminar, me quedan 4 minutos. Esto es un alcohol. Bueno, cada vez escribo peor. Bien, esto acá. Que observo la molécula y ¿qué veo? Y veo dos cosas, dos estructuras que se diferencian del resto. Un enlace doble y esto, un oxígeno unido por dos enlaces a dos restos, por enlaces simples. Entonces acá tengo dos grupos funcionales en esta molécula. Este que es fácil, ¿cuál es este? El enlace doble. Un enlace doble. Alqueno. Alqueno, y el otro que es... No, les juro que no me tomé nada, simplemente no sé por qué ahora empiezo a escribir así. No tomé nada, pero... Bien, y el otro que es alcohol, no es, eso es descartado, porque este no se parece a este. Este es un oxígeno unido a un resto y a un hidrógeno, y este es un oxígeno unido a dos restos por enlace simple. Esto se llamaba ¿cómo? No sé. Éter. Éter. Ah, Este era un éter. Está por decirlo, profe. Bueno. No sé. Profe, puso alquino. Sí, porque está mal. Deberías decir alqueno. Ahí está. Bien, acá tengo un oxígeno unido por enlace simple, un carbono, y a otro hidrógeno. ¿Esto qué es? ¿qué? ¿Se parece al primero o no? Sí. Bien, entonces es un alcohol. Es un alcohol. Bien. Ahora, acá que tengo un oxígeno unido por enlace doble a un carbono secundario. Esto dijimos que era una cetona. Bien. Esto es una cetona. Acá tenemos, miren, un oxígeno unido por un carbono primario.
Unido por doble enlace a un carbono primario. Tengo un enlace doble, tengo un halógeno y tengo un enlace triple. O sea que acá tengo varios grupos funcionales en la misma molécula. Alquino, halogenuro, alqueno y aldehído de los nuevos. Aldehído. Este es un ácido. Ácido, un placer, dicen los químicos. Ácido, y este es un éster. Entonces, nos queda menos de un minuto. La invitación es, yo les voy a, después les paso la grabación de la clase. Descarguen los materiales, intenten hacer la ejercitación y nos vemos el miércoles que viene para las dudas, ¿eh? Bueno, Por Bueno, favor. gente, sí, por favor, pero ustedes descargan el material, lean. El material lo van a ver medio denso porque no pude hacerlo más simple, no encontré nada mejor, pero con una pequeña introducción, con la clase de hoy como introducción les va a resultar más fácil. Bueno, nos vemos la semana que viene. gracias, profe. Bueno, Chao. profe, gracias.